Muy bien, iniciamos este seminario que hemos titulado Día de Práctica. Seminario Día de Práctica. El Día de Práctica es simplemente un nombre, un título que le hemos colocado a una actividad que desarrollamos en el ministerio y que al acompañar a más de 220 pastores actualmente en más de 20 países diferentes, hemos descubierto que esto es clave para el crecimiento de la iglesia. Y al ver que es clave en el crecimiento de la iglesia, hemos preparado este tema para poder compartirlo en profundidad. Hemos preparado este tema para que usted pueda conocer a fondo qué es el día de práctica. No vamos a enseñar nada nuevo y nada que usted no pueda encontrar en la palabra de Dios, pero sí tal vez podrá refrescar mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de poner en práctica aquellas cosas que Dios nos manda practicar. Como vemos aquí en la imagen, tenemos a un grupo que es la iglesia, con su líder y con sus primeros discípulos, que están justamente en un día de práctica. No están encerrados en un templo, no están en un edificio, no están quietos, no están esperando que alguien venga a ellos. Son un grupo de personas que está caminando, yendo a practicar aquello que Dios ha puesto en sus corazones. Y esto es a lo que llamamos día de práctica. En este seminario vamos a compartir el siguiente temario. Vamos a ver qué es el día de práctica, cuál es la motivación para tener un día de práctica, cuál es la base bíblica del día de práctica, cuáles son las etapas que podemos desarrollar mientras practicamos este valor de la vida cristiana, qué podemos hacer en un día de práctica, qué objetivos tiene un día de práctica, qué pasa el día después que tenemos el día de práctica. Vamos a dar herramientas para poner en marcha este día de práctica en su iglesia. Le vamos a decir cómo implementarlo de la mejor manera y finalmente le vamos a compartir algunos resultados de este día de práctica en la actualidad y seguramente después del seminario usted va a poder escuchar otros testimonios en vivo de pastores que están poniendo este día de práctica en sus iglesias. El motivo de este seminario justamente es brindarle a estos más de 220 pastores que están participando del Plan Crecer que ellos puedan aprender más y profundizar este tema del día de práctica. De hecho, este seminario es una respuesta al pedido de muchos de esos pastores que querían aprender más acerca del día de práctica y aquí estamos respondiendo a esa inquietud. Comenzamos y empezamos preguntándonos qué es el día de práctica. Por dar una definición al día de práctica, el día de práctica es el momento en el que uno o varios cristianos salen de su zona de confort para practicar el amor por las personas y bendecir a los que no tienen a Cristo. Día de práctica es simplemente un momento en el cual nosotros individualmente o con otros cristianos de 2 en 2 o grupalmente de 3 o de 4 o de la cantidad que usted quiera, tomamos la decisión de salir de nuestros templos, de nuestros edificios, de nuestras casas, colocar un día, una hora, lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer separados, lo podemos hacer todos en un día y un horario o lo podemos hacer cada uno en el momento que pueda, pero salimos a practicar el amor por las personas, por los perdidos, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellos que quieren saber más de Cristo, y buscamos bendecir a esas personas que no tienen a Cristo. Esto se transforma en un momento en la agenda de nuestra vida y de la iglesia, y permite que cada semana o cada vez que esa iglesia quiera instrumentar un día de práctica, podamos lograr este objetivo de amar a las personas y bendecir a los que no tienen a Cristo. Estamos entonces en una oportunidad única para la iglesia. Hay iglesias que practican esto una vez por semana, hay iglesias que lo practican 2 veces por semana, hay iglesias que lo practican 3 veces por semana. Lo cierto es que han tomado la decisión de que el practicar el amor por las personas, no hablar solamente, no emocionarnos ni cantar sobre esto, sino practicarlo, realizarlo, ¿sí? Y bendecir a la gente se transforma en una prioridad en la agenda semanal de la vida de esa persona o de la vida de esa iglesia. Avanzamos. El día de práctica es, queremos definirlo aquí en 3 frases, ir hacia las personas. El día de práctica es accionar el valor del amor al prójimo. Este es el segundo valor en la vida de un cristiano. No es el número 50, ni el 60, ni el 100, es el segundo. El primero es amar a Dios y el segundo es amar a las personas. Una persona que se llama cristiana y no practica este segundo amor, este segundo valor que Dios ha puesto en la vida cristiana, evidentemente está faltante de algo fundamental. Porque el primero es hacia Dios.
y tiene que ver con mi oración, con mi lectura de la Biblia, con mi búsqueda del Señor, con mi intimidad con Él, con la búsqueda de su presencia, con la obediencia a lo que Él me manda, pero en cuanto bajo los ojos, termino mi tiempo con el Señor y miro a mi alrededor, la única forma de vivir los valores de Dios es amar a las personas que tengo alrededor. Por eso el día de práctica se transforma en algo importante que nosotros podemos desarrollar en nuestra iglesia. Cuando nosotros podemos desarrollar este accionar de amor al prójimo, empiezan a suceder un montón de cosas. Las personas son bendecidas, se alcanzan personas para Cristo, empezamos a enseñar de la palabra, entramos en hogares que nos abren las puertas y empiezan a suceder cosas en la vida de la iglesia. También queremos señalar que el día de práctica es obedecer los mandatos. No solo reflexionar en los mandatos de Jesús, no solo pensar juntos como iglesia, no solo enseñarlos, ¿sí?, sino realmente obedecerlos. Cuando una iglesia sale a un día de práctica y algunos simplemente buscan al perdido, otros predican el evangelio, otros enseñan de la palabra, otros hacen discípulos, otros sirven a la gente, todos ellos están obedeciendo mandatos del Señor Jesús. Están obedeciendo mandatos del Señor Jesús. Y esto es importantísimo en una iglesia, porque una iglesia que no obedece es una iglesia que no puede ver el obrar de Dios en esa vida. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 21, que cuando nosotros guardamos sus mandatos, entonces Él se puede manifestar a nuestra vida. La obediencia es como un engranaje para que Dios se manifieste en la vida de una persona o en la vida de la iglesia. Por eso cuando colocamos este día de práctica, ya sea en nuestra agenda personal o en la agenda de la iglesia, nosotros empezamos a abrir la puerta para que Dios se pueda manifestar de una manera especial. Y de hecho lo hace, ¿sí? Usted va a escuchar testimonios hoy bien claros de cómo cada pastor, cada iglesia que coloca este día de práctica en su agenda, lo realiza y lo practica. La frase que más escuchamos en los grupos de pastores es: Dios respalda, Dios respalda, Dios respalda. Cada vez que su iglesia sale a obedecer sus mandatos, ahí Dios respalda. Esto es lo que es el día de práctica. No lo queremos profundizar más porque tampoco es tan complicado. Y también creemos que Dios, con su creatividad, guía a través del Espíritu Santo a cada persona y a cada iglesia para hacer estas cosas. Para ir hacia la gente, para accionar en el amor al prójimo y para obedecer los mandatos de predicar, hacer discípulos que el Señor Jesús nos ha dejado. Vamos entonces a pensar en la motivación. ¿Cuál es la motivación de tener un día de práctica? ¿Cuál es la motivación de salir a buscar, a predicar, a hacer discípulos? Podríamos decir que la motivación es que nuestra iglesia crezca, pero no tendría que ser la motivación. Podríamos decir que lo vamos a hacer porque a la otra iglesia lo hace y le fue bien, entonces a mí me motiva a hacerlo. Tampoco es la motivación correcta. Podríamos decir que queremos tener un día de práctica simplemente para tener actividades hacia los perdidos. Tampoco es la motivación correcta. La motivación correcta para el día de práctica es la que Jesús tenía. Es enfocarnos en la persona que todavía no tiene a Cristo y hacer algo por ella. La mejor ilustración que la Biblia nos puede dar es ese pastor que, viendo que sus 99 están bien, pero que le falta una y que está perdida, inicia un camino, sale y la va a buscar. Y la Biblia dice que la busca hasta que la encuentra. O sea, hace un esfuerzo, tiene una intención y una perseverancia en esa búsqueda. La motivación de un día de práctica es justamente buscar y salvar lo que está perdido. Jesús dijo: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto he venido, dijo en otra oportunidad. Y mantuvo este enfoque continuamente para que todos los que lo rodeaban y la iglesia que él estaba formando entienda cuál era la motivación por la cual él cada día salía y practicaba esta búsqueda de aquellas personas que todavía no estaban en el reino. Esta es la única motivación correcta para un día de práctica. Y cada vez que lo hacemos nos estamos colocando en el lugar de Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada cristiano y cada iglesia que sale cada semana está buscando para salvar a esas personas que están perdidas. Le estamos dando prioridad a lo que Jesús le dio prioridad. Le estamos dando prioridad a lo que Dios Padre le daba prioridad. Le estamos dando prioridad a lo que el Espíritu Santo le daba prioridad. La motivación correcta para un día de práctica es que queremos amar al prójimo. Es que queremos buscar al perdido. Es que queremos obedecer esos mandatos que el Señor Jesús nos dejó. Lo tercero que tenemos que aprender es que este día de práctica tiene una base bíblica muy fuerte. Yo voy a compartirles aquí la base bíblica en la vida de Jesús, la base bíblica en la vida de los discípulos, la base bíblica en la primera iglesia
y la base bíblica en la vida de Pablo. Y usted dirá, Tito, ¿es suficiente con una de ellas? ¿No hace falta tanto? Sí hace falta tanto. Yo creo que hace falta tanto, porque nosotros no practicamos estas cosas. Conocemos de iglesias que no tienen un día de práctica. Conocemos de iglesias que tienen culto, programa, actividades, grupos, canciones, oración, pero no se mueven hacia las personas. No salen de su zona de confort y van a buscar al perdido. De tal manera amó Dios al mundo que Él envió. La iglesia tiene que ser una iglesia que envía a su gente al mundo. Y lo tiene que hacer continuamente. Y lo tiene que hacer intensamente. Y lo tendría que hacer todos los días. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque no hemos leído con claridad lo que la palabra de Dios enseña acerca de cómo Jesús, sus discípulos, su primera iglesia y Pablo tenían de alguna manera este día de práctica incorporado en su agenda personal. Vamos a pensar primero en Jesús y simplemente voy a leer la Biblia. Quiero que usted vaya viendo las palabras en negrita. Estamos solamente leyendo la palabra de Dios y estamos solamente leyendo un resumen de Marcos en sus primeros 3 capítulos. Si usted lee todo el libro de Marcos, ustedes saben que Marcos es un evangelio que fue escrito para mostrar todo lo que Jesús hacía. A Marcos no ni paró en el nacimiento de Jesús. Marcos se lanza a mostrar todo lo que Jesús hacía. ¿Sí? Y en esto nos muestra cuál era la actividad de Jesús. Es muy interesante porque no vamos a encontrar a Jesús en las actividades que nosotros realizamos muchas veces en nuestras iglesias. El reunirnos, el cantar, el tener actividades y programas dentro de un edificio. Aquí tenemos un resumen de cómo Jesús tenía una vida enfocada en la práctica hacia las personas. Esta práctica se muestra en cómo Jesús se movía constantemente y en qué cosas hacía en esa práctica. Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, predica el evangelio. Está andando junto al mar y empieza a llamar hombres para que lo sigan en esta tarea. Entra en Capernaum y va a la sinagoga, que es un lugar donde había gente interesada en las cosas espirituales, y empieza a enseñar. Después Jesús se encuentra con un hombre con un espíritu inmundo y Jesús lo reprende y el espíritu inmundo sale de él. Después se va a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y con Juan, y encuentra que la suegra está con fiebre. Entonces se acerca, la toma de la mano, la levanta y ella deja de tener fiebre y empieza a servir a Jesús. Jesús está practicando continuamente aquellas cosas que Dios Padre le mandó a hacer. Dice la palabra de Dios que Jesús no hacía nada por su cuenta, sino lo que el Padre le decía que haga. Y aquí encontramos a un Jesús continuamente moviéndose. Llega la noche de ese día y Él sigue porque le traen gente enferma y sana a muchos de ellos. Termina uno de los días de Jesús y empieza otro día y dice que Él se levanta muy de mañana. Aquí vemos el valor de amar a Dios, de querer estar con su Padre. Sale y se va a un lugar desierto para estar tranquilo y ahí ora con su Padre Celestial. Se prepara para lo que viene, que es otro día de práctica en su vida. Es salir de nuevo a ir hacia las personas. En ese día Él dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Se le acerca un leproso. Jesús tiene misericordia de él. ¿Por qué estoy señalando estas palabras en negrita? Porque lo que tenemos en resumen aquí es una persona, que es Jesús, viviendo el valor de amar al prójimo, yendo hacia esas personas, y fíjense las cosas que Él va haciendo. Él le predica a las personas, Él sirve a las personas, Él sana a las personas, Él tiene misericordia de las personas y sigue el día de Jesús en una práctica netamente enfocada en las personas. Entra en Capernaum y se dan cuenta de que Él está en casa. Entonces se juntan muchas personas. ¿Y qué hace Él cuando se juntan muchas personas? Predica la palabra. Por eso hablaba recién de que el día de práctica es un día en el que obedecemos los mandatos de Jesús. No es salir a pasear, no es a pasar el tiempo, no es salir a decir, bueno, salí a hacer un poco de trabajo con la iglesia. Jesús hacía cosas puntuales en ese día de práctica que traían crecimiento al reino de Dios. Predicar, servir, tener misericordia de la gente, orar para que la gente se sane. Dice Jesús que estaba en una casa y unas personas querían ayudar a un paralítico y que Jesús, al ver la fe de esas personas que se acercaron a Él, lo dejaron bajar por el techo y perdonó los pecados de esa persona. O sea, esa persona encontró salvación en ese día. Esto también era parte del día de práctica de Jesús. Encontrarse con la gente, ver la fe de esas personas y bendecir a estas personas con la vida eterna. Tus pecados te son perdonados. Al otro día vuelve a salir y sale al mar. Y la gente viene. ¿Y qué hace Él? Él enseña, aprovecha para enseñar a la gente. Dice después que estando Jesús en la mesa, en la casa de una persona, ¿sí? Fíjense, de nuevo, se ha movido a otra casa, se ha encontrado con otra persona.
Ahí había muchos publicanos y pecadores. Un Jesús que está rodeado y se lo llama amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque Él no está encerrado en un templo. Él no está pasando la mayor tiempo de su vida en un culto. Él está enfocado en la gente que tiene que bendecir. Él está enfocado en ir hacia las personas. Él está enfocado en amar a la gente. Él está enfocado en predicar, en enseñar, en hacer discípulos. Dice que pasó por los sembrados y sus discípulos andando con él. Fíjese, acá ya hay un cambio. Acá el día de práctica de Jesús, él empezó solo, ¿sí? Pero vimos recién que en medio de ese andar empezó a llamar personas. Y acá empezamos ya en el 2:23 de Marcos, estamos en el segundo capítulo recién, y ya dice que él ya no va solo. Él ahora está andando con sus discípulos. O sea, lo que él está viviendo en su vida, esta práctica continua de bendecir a la gente, ya ha hecho que él pueda llamar a otros y esos lo quieran seguir. No están siguiendo a una persona que está hablando detrás de un púlpito. No están siguiendo a una persona que está encerrada en un edificio. Están siguiendo a una persona que está caminando por la ciudad, por las casas, llegando a la gente, tocando a las personas, orando por ellas, predicándoles, enseñándoles. Es un día de práctica. Es un día de acción. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y ahí encuentra a un hombre con la mano seca y la mano le fue restaurada. Dios está listo para hacer un montón de milagros cuando encuentra una persona que está dispuesta a ir a bendecir a la gente. Si no hay más gente bendecida en su comunidad, es porque no hay cristianos que están asumiendo este día de práctica, este ir a amar al prójimo. Cuando lo hagan, Dios va a bendecir. Termino con el último versículo. Después subió al monte y llamó a él a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Fíjese, el ejemplo de Jesús, el modelo vivo que es Jesús de amar a Dios y amar a las personas, en la práctica, de manera continua, llega un momento en que él ya ha impactado a un grupo de personas a las cuales él puede llamar, vinieron a él, lo van a seguir y él los coloca al lado suyo para que estén con él y sigan aprendiendo este modelo de vida y también para enviarlos a predicar. O sea, para que ellos hagan lo mismo que él hacía. Voy a pasar y con esto conecto con la próxima base bíblica que son los discípulos, pero me detengo solo un minuto aquí para mostrarles que en 3 capítulos solamente de Marcos estamos viendo una tremenda base bíblica de un día de práctica en la vida de Jesús. Si usted sigue leyendo Marcos se va a encontrar con mucho más y si lee los otros 3 evangelios se va a encontrar con mucho más. Tremenda actividad y enfoque de Jesús en las personas. No está preparando programas, no está preparando actividades, no está pensando cosas para un edificio o un templo donde la gente está encerrada. Está enfocado 100% en practicar el amor a Dios, el amor al prójimo y los mandatos de predicar el evangelio y hacer discípulos. Este era su enfoque y con este enfoque formó su iglesia. Segundo, día de práctica de los discípulos. Jesús los llama a practicar. Dice que estableció a 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Tenían autoridad para sanar y echar fuera demonios. El para es para enviarlos a predicar. Jesús no lo está llamando para que ellos empiecen a reunir juntos en un lugar. Jesús no lo está llamando para que se instalen en una ciudad y se queden ahí. Los está llamando para practicar lo que Él les ha enseñado con el ejemplo. A esta altura ya los discípulos lo vieron sanar a la gente, lo vieron servir a la gente, lo vieron predicar a la gente, lo vieron andar continuamente de un lugar a otro. Ninguno de estos discípulos se le hubiera ocurrido la idea de decir, vamos a construir un local y vamos a tener reuniones acá. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron en Jesús. Por lo tanto, ellos se van a transformar en cristianos, gente que hace lo mismo que hacía Cristo. Y esto muestra que ellos continuaron con esta práctica. Cuando Él tuvo 12, en un momento los invita a que ellos salgan a practicar. Los envía de 2 en 2. Los envía, dice, entren en una ciudad, en una aldea, busquen una persona y quédense en esa casa. Cuando entren al hogar, bendigan ese hogar. Y toda una lista de instrucciones que le da a los 12, pero los está mandando a practicar. No los está mandando a instalar iglesias, no los está mandando a construir edificios, no los está mandando a desarrollar programas y actividades. Los está mandando a que vayan hacia las personas directamente, a bendecirlas, a predicarles, a enseñarles, a bendecir ese hogar. Bendíganlo, les dice Jesús cuando entren en ese hogar. Esta era la práctica de los primeros discípulos, no sabían hacer otra cosa. Y finalmente, esto no quedó ahí, sino que Jesús siguió practicando. Al seguir practicando, cada vez más personas veían esa práctica y se sumaban a esa práctica. Ahora ya no es solo Jesús, sino que son 12 que están practicando. Y muchos más empiezan a ver a esos 12 y se acercan al grupo. Y entonces en un momento son 72 que salen a practicar. Dice la palabra, Jesús eligió a 72 discípulos y los envió
en grupos de 2 en 2. O sea que acá hay más de 72, porque otro evangelio dice que eligió a otros 72. Es muy probable que en estos 72 no están los primeros 12. O sea que acá ya prácticamente el ejemplo de Jesús, de salir a practicar continuamente estos valores de Dios, de amar al prójimo, de predicar y de hacer discípulos, ya ha impregnado primero a 12 y ahora ha impregnado casi 80 y pico de personas. ¿Cómo empezó todo esto? Con un Jesús practicando los valores de Dios. Día de práctica en la primera iglesia. ¿Qué habrá pasado con esta primera iglesia? Evidentemente esta primera iglesia tiene un fundamento que son los 12 discípulos. Así que evidentemente este ejemplo de Jesús que se trasladó a los discípulos tiene que estar instalado en esta primera iglesia. Esta primera iglesia tiene una práctica natural de la predicación y de la enseñanza de Jesús. Dice la palabra que todos los días en el templo, que no es el templo de ellos, no tenían templo, olvídese del templo. El templo era el templo judío, ellos iban ahí porque ahí había gente interesada en las cosas espirituales y porque el templo tenía grandes escalinatas donde podías encontrar personas para predicarle. Y por las casas, o sea que se movían por las casas continuamente. ¿Y qué es lo que hacen? Predican y enseñan de Jesús. La primera iglesia se enfocó en esta práctica. No estaba gastando tiempo en otras prácticas. Piense usted un minuto en qué gasta tiempo su iglesia en la semana. Agarre un papel, ¿sí? Y escriba las horas de la semana y los días y fíjese en qué gasta tiempo su iglesia. Esta iglesia está enfocada en ir a buscar a las personas, en recorrer las casas y no dejar de predicar y enseñar de Jesús a cada persona que ellos se encuentran. Podemos decir que esta iglesia era una iglesia 100% enfocada en las personas. Podemos decir que esta iglesia era una iglesia que no gastaba tiempo en actividades y en programas. Podemos decir que esta era una iglesia que había tomado puro el ejemplo de Jesús y de los primeros discípulos y lo implementó en toda la congregación. Pero sigue el ejemplo que tenemos aquí de la primera iglesia. No dejan de practicar aunque los amenazan. Dice la palabra de Dios que los fueron amenazados. Le dijeron, no prediquen más el evangelio. Dejen de salir, dejen de andar por las casas. Y ellos oran, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, no poquito, con todo denuedo, sigamos hablando tu palabra. Y dice la palabra de Dios que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo hacían con constancia, lo hacían con perseverancia, sabían que ahí estaba la clave del crecimiento de la iglesia, por eso no dejaban de practicar esto con denuedo, con intención, con perseverancia. No perdían el enfoque de practicar la predicación. En un momento empezó a haber necesidad entre las viudas y los discípulos deciden decir, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No nos vamos a desenfocar. Yo sé que hay necesidades en la iglesia, yo sé que hay problemas, yo sé que hay cosas por atender, yo sé que las viudas necesitan cosas, pero nosotros no nos vamos a desenfocar de esta práctica. ¿Y cuál fue el resultado de no desenfocarse de la práctica? Que dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. La primera iglesia sigue practicando en medio de la persecución. Aquí vale la pregunta, ¿por qué nosotros hemos dejado de practicar estas cosas? ¿Por qué las iglesias no salen continuamente a predicar y a enseñar de Jesús? ¿Por qué las iglesias no salen como salía Jesús, los discípulos y la primera iglesia a hacer este trabajo continuamente? ¿Qué nos detiene? Esta iglesia en un momento sufre persecución. Y fíjense, en medio de la persecución, podrían haber dejado de practicar estas cosas. Podrían haber dicho, no, ahora estamos en persecución. Si lo queremos más actualizado, podríamos decir, no, ahora estamos en pandemia. ¿Sabe por qué no podían dejar de hacer esto? Porque era un hábito en sus vidas. Era un hábito que habían aprendido de los discípulos. Y los primeros discípulos habían aprendido el hábito de Jesús. Por lo tanto, no podían dejar de hacerlo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes y mientras iban huyendo, seguían practicando el predicar el evangelio. Era parte de su vida, ya estaba incorporado. Mire, una de las cosas que más charlamos con los pastores en cada uno de los encuentros cada semana es que ellos dicen, la gente no quiere salir. O sea, este hábito no está incorporado en el cristiano de hoy. Esto habla del tremendo desvío que hemos tenido y hemos terminado haciendo otras cosas que no vienen del ejemplo de Jesús, no vienen del ejemplo de la primera iglesia, no vienen de la palabra y que tenemos que reflexionar en cómo vamos a cambiar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Termino con el día de práctica en la primera iglesia. Un ángel del Señor le habla a Felipe. Dios guía a los cristianos que están dispuestos a practicar. Felipe era un cristiano que estaba listo. Dios sabía que podía contar con Felipe para lo que sea.
Felipe se había criado con los primeros cristianos y entonces él sabía que la práctica de ir a hablar de Cristo a otro era algo que estaba en su vida y él está dispuesto. Y entonces Dios lo guía y le dice, anda al medio de un camino, en el medio del desierto, y ahí encuentra a un etíope al cual le va a hablar acerca del Evangelio de Jesús. Entonces encontramos que la primera iglesia tenía esta práctica como un condimento de la vida de los primeros cristianos. Y está claro que lo hemos perdido. Está claro que hoy es toda una novedad decirle a un cristiano, vamos a salir una vez por semana, o 2, o 3. ¿A qué vamos a salir? Vamos a salir a buscar a las personas, vamos a salir a amarlas, vamos a salir a predicarles, vamos a salir a ser discípulos, vamos a ir a hacerlo. Y tenemos que reconocer que para la mayoría de los cristianos y la mayoría de las iglesias, esto hoy es una práctica que no viven. No viven. Por eso es importante que podamos charlar de este tema y podamos profundizar sobre este tema. Día de práctica en la vida de Pablo. Esto es muy interesante porque Pablo nace en esa primera iglesia, ¿no? Fíjense cómo se concatena, parece el engranaje, ¿no? Jesús practicaba, le enseña a los discípulos practicaban, le enseñan a los primeros cristianos de la primera iglesia. Los primeros cristianos practicaban y llega lo que sería un nuevo convertido a la iglesia, ¿no? Aparece el apóstol Pablo en esa primera iglesia. Miren la importancia de poder instalar un día de práctica en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que entre en su iglesia y encuentre a su iglesia practicando esto, automáticamente se suma. ¿Por qué se suma? Porque lo ve normal, ¿sí? Así como para nosotros es una normalidad ir a una reunión, cantar, ofrendar, escuchar un mensaje, para un cristiano de esa época, lo normal era llegar a la iglesia y empezar a predicar, empezar a salir a predicarle a las personas. Fíjese que lo muestra la palabra. Lo normal de un nuevo cristiano que ingresaba a la iglesia en esa época era predicar. Dice, estuvo Saulo unos días con los discípulos, acá ya se cayó del caballo, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Ya Ananías fue, lo discipuló, lo preparó, y entonces él se acerca a la iglesia. Dice, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba de Cristo. ¿Quién le dijo que tenía que predicar de Cristo? Evidentemente, cuando una persona llega a nuestra iglesia y dice, a ver, ¿qué hace esta gente? Y esta gente se mete en un templo todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Y qué hacen ahí? Y cantan, oran y escuchan un mensaje. ¿Y después qué hacen? Y se vuelven a su casa. Entonces yo como cristiano, yo voy a hacer eso. Voy a ir todos los domingos al templo, entro, canto, escucho un mensaje, salgo y vuelvo a mi casa. Y esa es mi rutina cristiana, ¿sí? La rutina de la primera iglesia era practicar las verdades del Evangelio. Amar a Dios, amar a la gente, predicar, hacer discípulos. Y Pablo llega y está unos días con los discípulos y se da cuenta de que eso es lo que hay que hacer y enseguida sale y predica de Cristo. Él empieza a practicar lo que ve en la iglesia. El Espíritu Santo selecciona personas para predicar. Fíjense que dice que cuando el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, Pablo, que acá ya es un misionero, llega a una ciudad, anuncia la palabra de Dios. El Espíritu Santo está buscando personas que quieran practicar. El Espíritu Santo no puede hacer nada con una persona que está sentada en un banco. El Espíritu Santo no puede hacer nada con alguien que no está dispuesto a salir. El Espíritu Santo está atado de manos si nosotros no estamos dispuestos a obedecer los mandatos de Cristo. Por lo tanto, Pablo, ahora ya como misionero, enviado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Anuncia la palabra de Dios, practica la predicación del Evangelio en cada lugar donde él ingresa. La difusión de la palabra de Dios descansa en la práctica de los cristianos. La palabra del Señor, dice la Biblia, se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué se difundía? Porque los cristianos practicaban estas cosas. Cuando nosotros practicamos este salir continuo, la palabra de Dios se va a difundir en toda la provincia donde usted está. Pero si su iglesia no sale, si usted no empieza a dar el ejemplo, empieza a salir continuamente a hacer este trabajo, entonces la palabra del Señor queda escondida, queda anónima, queda lejos de aquellos que la tienen que escuchar. No dejan de practicar la predicación mientras huyen. Está haciendo su trabajo misionero Pablo, y esto refuerza lo que les enseñé recién, que la primera iglesia, por más que estaba huyendo, seguía practicando la predicación del Evangelio. Era parte de su hábito de vida, ¿sí? Pablo le pasa lo mismo, él se empapó en esa iglesia, él se crió en esa iglesia. ¿Y qué pasa? Dice que está huyendo a Listra y a Derbe, a ciudades de Laconia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hace mientras va huyendo? Predica el Evangelio. El predicar el Evangelio era algo natural en la vida de Pablo. Y tiene que volver a ser algo natural en nuestra vida primero si queremos ser modelos de esto y en la vida de nuestras iglesias. La práctica de la predicación era la tarea que ellos tenían que hacer. Cuando vio la visión del varón macedonio, procuramos ir, dando por ciento que Dios nos llamaba. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Si yo le digo, mire hermano, hay acá un varón que se le presenta porque usted tiene que ir a llevar el Evangelio a otra ciudad, lo primero que se nos ocurre a nosotros es, y bueno, pero no tengo un local, no tengo un templo, ¿dónde lo voy a hacer?
se da cuenta que tenemos una mentalidad que está lejos de cómo pensaban los primeros cristianos, de cómo pensaba el apóstol Pablo. La prioridad para Pablo es poder ir a esa ciudad y predicar el evangelio, practicar esto de predicar y hacer discípulos. No importa dónde, no importa cómo, no importa si no tengo local, no tengo templo, no tengo silla, no tengo instrumento, todo eso no lo necesito. Lo único que necesito es querer practicar los mandatos de Jesús en mi vida, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos haciendo que guarden todas las cosas que les he mandado. Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero no lo practicamos. El día que la iglesia vuelva a practicar las cosas que el Señor Jesús nos mandó, vamos a tener un avivamiento que no nos van a alcanzar los templos para meter la gente. Estamos necesitando que Dios nos lleve a través de su guía y de su Espíritu Santo a volver al ejemplo de Jesús, a volver al ejemplo de los primeros discípulos, a volver al ejemplo de Pablo, a volver al ejemplo que nace de la palabra de Dios y que es un modelo simple que está al alcance de cualquier cristiano que quiera obedecerlo. El modelo de Pablo para las iglesias que él plantó era lo mismo. ¿Qué tipo de iglesia debe haber plantado el apóstol Pablo? ¿Y por qué crecían esas iglesias? Porque Pablo les había enseñado la práctica de predicar y de enseñar. Cuando Pablo se despide, allí en Mileto le dice, yo no he dejado de anunciarles y de enseñarles. De nuevo, los dos rieles del crecimiento de la iglesia, predicar y enseñar. Las dos cosas que más hizo Jesús en su ministerio. No dejé de predicarles y enseñarles públicamente en los lugares públicos y por las casas. ¿De dónde viene este ejemplo? De Jesús que andaba por las casas, de los discípulos que andaban por las casas, de la primera iglesia que andaba por las casas, y nosotros andamos por los templos. Y nosotros andamos por los templos. Dios nos está invitando a volver a salir. Llegamos al final de la vida de Pablo. Pablo es un resultado de todos estos ejemplos, desde Jesús, los discípulos, la primera iglesia. Él empapó ese modelo en su vida, lo hizo un hábito en su vida, y fíjense, llega al final de sus días el apóstol Pablo. Ya no se puede mover. Evidentemente, la salud ya no le daba para moverse, la cárcel lo quería retener, no se puede mover de donde está, pero ¿qué es lo que hace? Dice, permaneció 2 años en una casa alquilada, predicando y enseñando acerca del Señor. Queridos hermanos, cuando uno se decide a practicar los valores de Dios, Dios siempre nos va a permitir predicar y enseñar, no importa la situación. Lo único que no tenemos que hacer y que lamentablemente hemos hecho es encerrarnos en los templos. Al encerrarnos en los templos, hemos perdido esta práctica que Jesús nos ha dejado. Y al perder esa práctica, hemos perdido toda la efectividad que el poder del Espíritu Santo le puede dar a cada persona y a cada iglesia para alcanzar a su comunidad con el Evangelio de Cristo. Terminamos con la base bíblica y nos vamos a las etapas, ¿sí? 4 etapas que podemos encontrar en este día de práctica. Salir es la primera etapa. Si no salimos no pasa nada. Dice la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar. Si la semilla es la palabra de Dios y la tierra son las personas, eso no está dentro de nuestros templos, está afuera, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es salir. Salga, ¿sí? El otro día una pastora me decía, Tito, vamos a empezar el día de práctica. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Mire, lo que va a hacer no importa tanto, lo importante es que salga primero. Dios lo va a guiar en qué tiene que hacer, pero lo importante es que usted empiece a salir, porque si no rompe la inercia de no salir, no va a ver lo que Dios puede hacer con su vida y con su iglesia. Salga, salga, salga. Dios lo va a guiar. Tenemos la promesa de que Él nos va a guiar, nos va a enseñar, nos ha dado poder. Tenemos todas las herramientas para hacer el trabajo, pero el trabajo no está dentro del templo. La tierra, las personas, donde tenemos que colocar la semilla de la palabra, está afuera. Por lo tanto, lo primero es salir. Lo segundo es sembrar. Dice Pablo, yo sembré. ¿Qué es lo que sembramos? Porque también podemos salir y no sembrar nada. Según la palabra del sembrador, lo que tengo que sembrar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso usted tiene que predicar el evangelio y tiene que enseñar a los discípulos lo que Jesús nos mandó a hacer, porque ahí no va a perder el foco, ahí va a estar centralizado, ¿sí?, en lo que Él nos mandó a hacer, que es sembrar la palabra. Yo sembré, dice Pablo. Cada vez que salimos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer al volver, ahora vamos a hablar del día después y cómo evaluar el día de práctica, pero piensen esto, yo salgo al día de práctica, contacto 4 o 5 personas, yo puedo no haber sembrado la palabra en nadie. Entonces, si no sembré la palabra en nadie, la palabra no puede generar nada, ¿sí? Por eso tengo que salir con la idea no solo de charlar, de contactar, de empezar, sino que en un momento, en esa práctica, yo siembre la palabra de Dios en esa persona, predique el evangelio, hable de Jesús, invite a seguir a Jesús.
enseñe las parábolas de Jesús, pero siempre la palabra. La palabra es la única que no va a volver vacía. Todo lo otro que usted puede hacer puede volver vacío, pero la palabra sembrada no va a volver vacía. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Apolos regó. ¿Regó qué es? Bueno, que si ya sembré, tengo que seguir trabajando con esa persona y seguir ayudando a esa persona y seguir visitando a esa persona y tengo que seguir cada semana hasta lograr los objetivos de traer a esa persona al reino. Y cuarto, cosechar. La cosecha es mucha según la palabra de Dios. Hay mucha cosecha ahí afuera. Pero a todos los cristianos lo tenemos adentro de los templos. Entonces no podemos cosechar nada. ¿Por qué no vemos cosecha? Porque no salimos, porque no sembramos, porque no regamos y por lo tanto no podemos cosechar. Al terminar este seminario les voy a compartir el testimonio de una iglesia que empezó con 5 personas y hoy tiene 89 personas. ¿Por qué? Porque han salido, han sembrado, han regado y han cosechado. ¿Hicieron algo espectacular? No, hicieron lo que dice la palabra, pero lo hicieron. Y para eso hay que instalar el día de práctica, para eso hay que colocar en la agenda personal y de la iglesia el hacer estas cosas. Lamentablemente, en la mayoría de las agendas personales de muchos cristianos y de muchas iglesias, estas cosas no están en la agenda. Nunca se olvidan de cantar, nunca se olvidan de ofrendar, nunca se olvidan de ir al templo, pero se olvidan de salir, sembrar, regar y por lo tanto no ven cosecha. Ver cosecha es algo que podemos realmente empezar a ver desde hoy mismo, si queremos empezar a trabajar de una manera diferente, ¿sí? Les muestro aquí las etapas. 1, salir, 2, sembrar, 3, regar, 4, cosechar. Y esto lo tiene que hacer cada semana. Y en la intensidad que usted quiera. Ya le comentaba recién que hay iglesias, nosotros enseñamos en el plan Crecer, mire, por lo menos mínimo hágalo una vez por semana, porque si no lo hace no va a pasar nada con su iglesia. Mínimo una vez por semana. Ahora, ya hay iglesias donde los propios líderes le dijeron al pastor, pastor, cada vez que salimos Dios bendice, ganamos gente para Cristo, entramos en los hogares, abrimos grupos pequeños, salgamos más. Empezaron a salir 2 veces por semana. ¿Sí? Acá hay pastores que pueden dar testimonio de qué ha pasado con sus iglesias cuando decidieron salir 2 días por semana. ¿Sí? Y vieron una cosecha que no habían visto en mucho tiempo en sus iglesias. Hay iglesias que salen 3 veces por semana. Hay iglesias que le dijeron, el liderazgo le dijo al pastor, pastor, saque estas 2 reuniones que venimos acá al templo y hacemos más de lo mismo y salgamos, porque cada vez que salimos vemos que Dios obra. Tremendo. Simple. Al alcance de cualquier pastor o iglesia que quiera empezar a crecer. 4 etapas. Salir, sembrar, regar y cosechar. ¿Qué hacer en el día de práctica? Bueno, acá van algunas fotos para... ¿Qué puedo hacer en el día de práctica? Bueno, puede hacer todo lo que quiera realmente en el día de práctica. No hay una regla para el día de práctica. Podemos ver una lista larga de cosas que podemos hacer. Lo cierto es que en todas estas imágenes que usted ve aquí, no hay cristianos encerrados en un templo. Esta es la imagen de un día de práctica. La iglesia afuera. La iglesia donde tiene que estar. Dice Jesús, ustedes son luz, pero no pongan la luz abajo de la mesa. ¿Sí? Bueno, los templos hoy son esa mesa donde los cristianos están metidos y entonces la luz no la ve nadie. La luz tiene que estar a la vista de aquellos que necesitan la luz. Entonces necesitamos que la iglesia pueda salir y practicar estas cosas si quiere realmente crecer. ¿Qué cosas podemos hacer en el día de práctica? La más importante de todas es seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de que usted salga al día de práctica, el que está preocupado por las personas, por los perdidos, el que ama al mundo de tal manera que lo mandó a su Hijo y murió en la cruz, es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, preocupados por las personas perdidas. Por lo tanto, cuando usted sale, no es que usted está dando el primer paso, usted no va adelante, Dios va adelante. Dios nos dio estos mandatos. El Espíritu Santo va a estar ahí con todo su poder y su capacidad para que nosotros hagamos la tarea. Él nos va a guiar en cómo hacerlo. Él nos va a enseñar, dice la palabra de Dios, que tenemos la promesa de que Él nos guía y nos enseña. Y nos da el poder para hacerlo. ¿Qué más necesita? El Espíritu Santo lo guía, el Espíritu Santo le enseña, el Espíritu Santo le da el poder, según Hechos 1:8. Sí, recibirán poder del Espíritu Santo y serán testigos. Bueno, ¿qué más necesita para salir? Este es el principal hilo de salir al día de práctica. Orar antes de salir, Señor, ¿a dónde querés que vaya? ¿Qué querés que haga? Le puedo dar una lista de cosas que hace la gente. Hay formas directas de cosas que podemos hacer en día de práctica. Podemos salir y predicar de Jesús, podemos enseñar de Jesús a las personas que nos abren sus casas, podemos discipular personas, podemos visitar casas, podemos ir puerta a puerta, podemos hacer encuestas, podemos preparar citas para llevar el Evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo, podemos buscar, detectar y atender necesidades que vemos en la comunidad. Con caminar por su comunidad, usted va a detectar necesidades y las puede atender y puede entonces ahí conectar con la gente. Esto es lo que hacemos, simplemente ir y buscar cuál es la oportunidad que Dios nos abre para poder amar a las personas. Y después tenemos algunos que no son directos, porque tal vez usted no va a entrar en contacto directo con la gente,
pero sí son válidos también, que son caminatas de oración, orando para que Dios nos abra puertas, nos conecte con personas, usar la música y el arte en los espacios públicos, predicar en los espacios públicos, repartir folletos. Y usted dirá, ¿por qué lo separaste, Tito? Bueno, porque ahora le voy a explicar en los objetivos que tiene este día de práctica, que necesitamos no simplemente hacer una actividad y volvernos contentos, sino que necesitamos alcanzar algunos objetivos en este día de práctica para que realmente traiga crecimiento en el reino de Dios. Vamos a ver esos objetivos. El primer objetivo que tiene este día de práctica en la iglesia es lograr un cambio de mentalidad en la iglesia. Ahora en la diapositiva siguiente yo voy a ampliar este tema, porque quiero que usted vea que el día de práctica, es decir, vamos a empezar a salir lo que para el 80% de las iglesias que hoy estamos acompañando era una idea nueva, porque no lo hacían, ¿sí? Tenían un montón de actividades, pero no salían a buscar a las personas para ganarlas. Entonces, lo primero que necesitamos es que este día de práctica nos empiece a ayudar a tener un cambio de mentalidad en la iglesia. Usted dirá, no, Tito, pero primero tendríamos que cambiar la mentalidad y después entonces hacemos el día de práctica. No, va a tardar 6 meses y no va a lograr nada. Instale el día de práctica y empiece a practicar, porque el instalarlo ya va a empezar a cambiar la mentalidad de su gente. Ya su gente va a empezar a decir, sí, pero pastor, eso no lo hicimos nunca. Pero pastor, ¿por qué esto es importante ahora? Pero pastor, yo no quiero salir, ¿qué hago? ¿Me cambio de iglesia? Mire, la iglesia que no crece es porque tiene una mentalidad instalada y usted tiene que empezar a cambiar esa mentalidad por otra. Acá le doy un anticipo. De oidores a hacedores, ¿sí? Con oidores no vamos a hacer nada. Una iglesia no crece porque tiene oidores. Una iglesia crece porque tiene hacedores. Y la palabra de Dios dice claramente, no sea solo un oidor, sino sea un hacedor. Bueno, este es el primer cambio de mentalidad y ahora en la diapositiva siguiente te voy a mostrar otros cambios de mentalidad que son necesarios. Pero este es uno de los objetivos. Si la iglesia no cambia su mentalidad, no va a crecer. Por lo tanto, necesitamos instalar este día de práctica, empezar a hacerlo ya esta semana que viene en su iglesia para que empiece a producirse un crack, ¿sí? Se empiece a romper ese cascarón donde los cristianos están encerrados y empiecen a ver que hay una vida de la iglesia fuera del templo. Cambio de mentalidad. Segundo objetivo es conectar con personas reales. Usted puede salir al día de práctica y hizo un montón de cosas, por eso puse términos no directos, como por ejemplo, voy a una plaza, toco la guitarra, canto, predico, algunos me escucharon, no sé quién me escuchó, y me vuelvo. Y digo, ya estoy contento porque ya hice el día de práctica. Sí, pero no conectaste con nadie. No conectaste con nadie. Si no puedes conectar con nadie, no lo vas a poder ganar para Cristo, ¿sí? No es cuestión de salir a hacer una actividad, es cuestión de conectar con personas reales para poder bendecirlas. El ejemplo nos lo da Jesús. Jesús y Nicodemo, Jesús y Zaqueo, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y el endemoniado gadareno. Jesús se enfoca en personas reales, con nombre y apellido. Una de las evaluaciones que tengo que hacer del día de práctica es con quién conectamos en esta semana. Nombre y apellido, dónde vive, su WhatsApp. Bueno, listo, acá tengo los datos para seguir trabajando con esta persona. Como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con iniciar relaciones con las personas. El otro objetivo es iniciar relaciones significativas y estables. ¿Por qué? Porque la relación es lo que me va a permitir desarrollar todo lo que quiero desarrollar con esa persona. El contacto, la predicación del evangelio, ganarla para Cristo, disipularla, abrir su hogar si está dispuesta. Todo esto se va a dar si yo puedo tener una relación significativa y estable con las personas. Y para esto voy a tener que ir cada semana, continuamente, a trabajar con esa gente. Otro objetivo es penetrar oikos. Oikos es una palabra que utiliza la Biblia para hablar de red de relaciones. Cada persona tiene una red de relaciones. Mi oikos está formado por mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Todo eso forma mi oikos. Cuando Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 y les dice, en casa que le hablas, se quedan ahí. ¿Por qué se tienen que quedar? Porque se quedan ahí a plantar la iglesia, ¿sí? ¿Y por qué se quedan ahí? Porque ahí hay un oikos, hay toda una red de relaciones. Cuando Jesús manda, primero lo hace él, ¿no? Por supuesto, con su ejemplo, pero después manda a los 12, a los 70, ¿sí? A hacer esto, lo que está haciendo es entrar en redes de relaciones. Nosotros generalmente entramos en esas redes de relaciones porque lo que queremos es que vengan al templo, y este es otro error, ¿sí? La iglesia no está diseñada para traer gente a un edificio, la iglesia fue diseñada para penetrar los oikos y ahí donde están, bendecirlos y transformarlos en la iglesia de Cristo. Otro de los objetivos es plantar la iglesia en las casas, plantar la iglesia en las casas. Ahora en la diapositiva siguiente le voy a mostrar los 3 significados de iglesia que enseña la Biblia para aclarar este tema, porque muchos en su vocabulario no se dan cuenta, pero cometen un error garrafal. Dicen, sí, bueno, lo fui a visitar a la casa, pero no vino a la iglesia. O sea, para ellos la iglesia es el templo. Bueno, este no es el concepto que sale de la palabra de Dios y ahora se lo voy a demostrar en la diapositiva siguiente, ¿sí? La iglesia es donde están las personas. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. Si está Jesús, no se necesita nada más para que esté la iglesia, ¿sí? Si está Jesús, está su poder, su presencia y su propósito. No se necesita otra cosa.
no se necesita ningún ladrillo, ¿sí? No se necesita un púlpito. Ya está, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces, otro de los objetivos de Día de Práctica es justamente ir a plantar la iglesia en las casas que nos abren la puerta. Esto es lo que hizo Jesús cuando mandó a los discípulos. Relea todos los evangelios y fíjese si en algún lugar Jesús le dice a sus discípulos, vayan, entren en la casa, ganen la gente para Cristo y después tráiganla a la iglesia, tráiganla al edificio, tráiganla al templo. Imposible porque no existía el templo. Y imposible también porque ese no es el concepto de iglesia que Jesús tenía. Entonces, sexto fruto. El objetivo del Día de Práctica es tener fruto. ¿Y qué es fruto? El fruto es personas. Dice Pablo, epeneto es mi primer fruto en Acaya. Termina la discusión. Para Pablo, fruto es personas, ¿sí? Entonces, el Día de Práctica es lo que me va a permitir alcanzar personas, conectar personas, ganar personas, tener fruto real. Esas personas después van a ser discipuladas, van a ser bautizadas, se van a sumar a la iglesia y la iglesia va a crecer continuamente. ¿Qué necesita para crecer continuamente? Tener fruto de personas nuevas cada semana. Y para eso la iglesia tiene que salir a practicar la predicación del evangelio fuera del templo donde está trabajando. Sexto objetivo, crecimiento de la iglesia. Una iglesia que instala el Día de Práctica es una iglesia que todas las semanas va a conectar con gente nueva, todas las semanas puede ganar gente para Cristo porque se abre la oportunidad de que eso suceda, todas las semanas puede empezar nuevos discipulados, todas las semanas puede terminar de enseñarle el discipulado básico a los que se convirtieron y tenerlos listos para bautizarse. Las iglesias que están implementando esto en sus congregaciones han colocado bautismos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cada 3 meses alguien va a estar listo para ser bautizado. Lo conectamos, lo ganamos para Cristo, le enseñamos las verdades básicas para ingresar a la iglesia y está listo para bautizarse y sumarse. Quiero detenerme en el cambio de mentalidad. Un poquito. De oidores a hacedores. Cambio de mentalidad. De esperar que las personas vengan a ir a las personas. Cambio de mentalidad en la iglesia. De reflexionar y emocionarse a accionar. Accionar el amor al prójimo, accionar el amor a Dios, accionar los mandatos de Jesús de predicar y hacer discípulos. De trabajar dentro del templo a trabajar fuera del templo. De enfocarnos en programas a enfocarnos en personas. De creer valores de Dios a practicar valores de Dios. Los demonios también creen, dice la Biblia. Con creer no alcanza. La práctica de los valores de Dios en nuestra vida es lo que demuestra que realmente somos cristianos. De orar a orar y accionar. ¿Jesús es un ejemplo de oración? Sí. ¿Es solo un ejemplo de oración? No. Lo leímos recién en la palabra, se lo puse intencionalmente en ese pasaje. Jesús a la mañana temprano oraba y después, el 90% del resto del día, accionaba. Y cuando usted une oración y acción, se produce la transformación. Los 3 significados de iglesia, para que usted pueda entregarse a hacer este trabajo sin la limitación de no comprender el trabajo. Muchos salen a buscar gente porque lo que quieren es traer gente al templo. Y este es un concepto erróneo. En la palabra de Dios hay 3 conceptos para la palabra iglesia. Primero es la iglesia en todo el mundo. ¿Sí? Acá tienen 2 pasajes bíblicos y hay muchos más. ¿Sí? Cuando Pablo dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está hablando en general. ¿Sí? En 1 Corintios 12:28, Pablo se dirige a toda la iglesia. Dice, en la iglesia, en general, toda la iglesia, en todo el mundo, Dios ha puesto profetas, pastores, maestros, y sigue el versículo. Acá, el concepto de iglesia es que la iglesia está en todo el mundo. Y esto es real. ¿Sí? Aquí hay pastores de 15 países, la iglesia está en todos lados. Ese es un concepto. El otro concepto es la iglesia en una zona geográfica. ¿Sí? Acá Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y dice, iglesia de Dios en Corinto. Y usted si lee los pasajes que tiene aquí, después dice la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma. Esto es la iglesia en una zona geográfica. Y esto también es real. Aquí hay iglesia de 15 países, hay iglesia en Venezuela, en Guatemala, en Perú. Las iglesias de la provincia de Asia, dice Pablo en 1 Corintios 16:9, las iglesias de Macedonia, ¿sí? Iglesia en zonas geográficas. Este es otro concepto de la iglesia y es totalmente bíblico y es totalmente aceptable. Pero el último es la iglesia en una casa. Dice en Romanos 16:3-5, saluden a Priscila y Aquila, igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Filemón 2, a la hermana Apia y a Arquipo y a la iglesia que se reúne en tu casa. Todas son iglesias. La general, la local, la que está en la casa. Para Pablo, todas son iglesias. La palabra que utiliza es la misma, no utiliza otra. Por lo tanto, tenemos que desterrar. Es un error mental que nos lleva a cometer errores en la práctica. Dice Joel Comiskey que nuestra teología genera nuestra metodología. O sea, como entendemos la palabra de Dios, después vamos y hacemos las cosas de acuerdo a eso. Bueno, hay muchas iglesias hoy tratando de llevar gente a un templo o a un edificio.
Y lo están haciendo con un concepto equivocado, que no nace de la teología de la palabra de Dios, porque hay más de 20 versículos que hablan de iglesias en las casas. Esto quiere decir que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Dios está y ahí la iglesia de Cristo está presente. Si la gente llega al templo, nos pondremos contentos. Si viene al culto, nos pondremos contentos. Pero no es eso lo que los vuelve cristianos, iglesia o espirituales. En el concepto de la palabra de Dios, no se necesita un templo para ser iglesia. Por lo tanto, este día de práctica nos lleva a poder trabajar tranquilos y enfocados en que lo que estamos haciendo con la gente allá afuera, en sus casas, ¿sí?, es el pleno trabajo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. El día después, evaluar el día de práctica. Yo veía a Satanás caer. Haga una planilla de seguimiento del día de práctica. Ahora yo le voy a mostrar un ejemplo de una planilla y después se la vamos a enviar a todos los que les interese tener el paquete de herramientas de este seminario. Evaluar el día de práctica, ¿sí? Ahora le voy a mostrar este pasaje completo para que usted vea cómo Jesús no solo los envió, sino que esperó que ellos vuelvan y le den un informe de ese día de práctica para ver cómo les había ido. Ahí Jesús está haciendo de líder, ¿sí?, que acompaña este día de práctica de sus discípulos, no solo primero mostrándole el ejemplo, después enviándolos, sino ahora supervisando cómo le fue en ese día de práctica. El primer fruto que tenemos del día de práctica, el primer resultado o el éxito que tenemos del día de práctica es obedecer. Hay muchos que dicen, esta semana un pastor me dijo, pastor, salimos pero fracasamos. Salimos pero fracasamos, porque no ganamos a nadie para Cristo. Tenemos que entender que el primer logro, el primer éxito y el primer fruto que tenemos del día de práctica, el resultado del día de práctica le corresponde al Señor, no a nosotros. La obediencia de hacerlo nos corresponde a nosotros. Y cuando lo hacemos, ese es el primer motivo para festejar. Tengo que volver del día de práctica y celebrar con todos los hermanos con lo que salí a decir, hermanos, hoy hemos obedecido, hoy hemos salido a buscar al perdido, hemos salido a amar al prójimo, hemos salido a predicar, a ser discípulos. Celebremos que hemos obedecido lo que Dios nos manda hacer. El segundo fruto es que yo pueda sembrar y regar cuando salgo. Porque como les decía recién, muchas veces, como no estamos acostumbrados a esta tarea, primero salimos, hacemos muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que si no ejecutamos el acto de colocar la semilla en la tierra, la palabra de Dios no puede germinar y dar fruto en esa persona. Por lo tanto, necesito asegurarme que estoy sembrando la palabra en el corazón de esa persona y regando esa semilla continuamente cada semana para que me pueda dar un resultado de cosecha. El tercer fruto que podemos lograr es ver fruto de personas bendecidas y alcanzadas. Acá ya sí, he salido, he obedecido, he sembrado, pero puedo ver que Dios me guía y gano una persona para Cristo, restauro a una persona que estaba separada del Señor, que se había alejado, podemos empezar a discipular a una persona. Aquí ya estamos hablando del resultado de la cosecha del trabajo que estamos realizando. Quinto, ¿cómo involucrar más personas? Cuando empezamos a trabajar en el día de práctica, lo más directo para involucrar más personas es que usted en la iglesia, la gente que salió a practicar, pase al frente y dé sus testimonios. Mire, yo toda la semana escucho testimonios de pastores que están saliendo y me cuentan el testimonio de que la gente está haciendo el día de práctica y lo que Dios está haciendo en esos días de práctica. Y es hermoso. No hay cosa que llene más el corazón. Una iglesia que empieza a escuchar 2 o 3 testimonios cada domingo. Y si usted dice, Tito, pero no tengo ningún miembro que haga esto, bueno, empiece a hacerlo usted como pastor. Así como Jesús empezó solo, usted empiece solo, ¿sí? Hay muchos pastores que empezaron solo y hoy están haciendo este trabajo con 10, 15 y algunos hasta con 40. Entonces, el testimonio suyo o de los que están practicando cada domingo empieza a impactar en la congregación. Si yo estoy sentado en su iglesia y lo escucha usted, que usted salió esta semana y salió a bendecir a una persona, la primera pregunta que me empiezo a hacer es, ¿y por qué yo no salgo? ¿Y por qué yo no lo hice? ¿Y por qué me estoy perdiendo de bendecir a la gente como ellos lo están haciendo? Los testimonios semanales son los que más le van a ayudar a resquebrajar la inercia que hay hoy en su iglesia, donde el 80% de las personas no sale a practicar estas cosas. No llegan a la iglesia, es uno de los reclamos de muchos pastores. Primero, el concepto está errado, porque iglesia se están refiriendo al templo y al edificio, ¿sí? Pero déjeme mostrarle lo importante de esto. Las personas no llegan a la iglesia cuando usted desarrolla este día de práctica. La iglesia llegó a ellos. Eso es lo importante, que la iglesia llegó a ellos. En ningún lugar en la palabra de Dios usted va a encontrar que una persona tiene que ir a un templo, ¿sí? Y si usted está pensando en Hebreos, donde dice no deje de congregarse, quiero decirle que en esa época los templos no existían. Ese versículo está relacionado con los hogares, con las casas, no con un templo, ¿sí? Entonces, la iglesia llega a ellos cuando nosotros llegamos con este día de práctica. Pero en segundo lugar, los transformó en iglesia. O sea, mucho más que venir a un templo. Es la iglesia llegando a ellos, siendo una iglesia obediente a lo que Jesús nos mandó a hacer, de acuerdo a su modelo y a su mandato,
pero no solo llega, sino que transforma a esas personas en la iglesia de Cristo ahí donde están. Y si los transforma ahí donde están, ellos van a poder afectar a toda la red de relaciones que tienen alrededor. Esposo, esposa, hijos, amigos, familiares, vecinos, curiosos. Eso es lo que pasa cuando las personas salen a un día de práctica. La iglesia se puede transformar en una iglesia transformadora, ¿sí? Evaluar el día de práctica. ¿Es bíblico? ¿Sí? Aquí usted tiene el pasaje donde los 72 regresan, ¿sí? Donde Jesús dice, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Ellos dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Ellos están contentos por el día de práctica. Jesús está evaluando lo que ha pasado con el día de práctica y sin embargo Jesús termina esta supervisión mostrándole lo importante. ¿Sí? Le dice, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro del cielo. Esta evaluación del día de práctica tiene 3 componentes. Ellos informan lo que hicieron. Jesús evalúa lo que pasó con ese día de práctica. Y en tercer lugar, Jesús los ubica, ¿sí? Jesús les dice, recuerden lo que es importante. Ustedes tienen vida eterna. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que hacer esta tarea. Pero hacer esta tarea y ver los resultados hermosos que puedan tener, que no los desenfoque de lo importante. Que ustedes son hijos de Dios. Personas que deben vivir de acuerdo a los valores de Dios. Tienen que mantenerse firmes en esa tarea. Tienen que mantenerse firmes en esa forma de trabajar. Tienen que mantenerse firmes en estar firmes primero en amar a Dios y en segundo lugar en amar al prójimo. 3 acciones para sumar personas. Esto es para pastores, ¿sí? 3 acciones para sumar personas al día de práctica. Enseñar. Yo recién les he enseñado a través de la palabra, ¿sí? Enseña a través de la palabra. El día de práctica está en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. En cada pasaje, después de ver este seminario, usted agarre cualquier pasaje de la Biblia y usted se va a dar cuenta de cómo la palabra de Dios enfoca en la acción, enfoca en hacer lo que Dios nos manda, enfoca en obedecer sus mandatos, enfoca en amar al prójimo, enfoca en predicar, enfoca en enseñar, enfoca en hacer discípulos, enfoca en hacer misión. Todo tiene que ver con practicar. Enseñe, enseñe, enseñe. Segundo, modele. Modelar quiere decir que usted practica continuamente, entonces sus discípulos lo pueden mirar. Ahora le voy a ampliar este punto porque es fundamental, ¿sí? Pero modelar quiere decir que yo vivo esto, amo al prójimo, pero también lo hago a la vista de los discípulos, de los miembros. ¿Para qué? Para que ellos aprendan. Cada vez que salgo al día de práctica me traigo 2 o 3 para que ellos vean cómo yo vivo este amor al prójimo cada semana y los empiezo a empapar a ellos de esto mismo. Modele, modele, modele. Todos los días que pueda, todo el tiempo que pueda. Jesús no hizo otra cosa que modelar en vivo para sus discípulos. Jesús no predicaba atrás de un púlpito, Jesús no daba mensajes, Jesús no iba a un templo, Jesús no estaba en un edificio enseñando, Él estaba modelando en vivo continuamente. ¿Usted quiere que su iglesia crezca? Bueno, ocupe el lugar de Jesús. Ahora Jesús ya no está, alguien tiene que modelar. Pablo decía, yo imito a Cristo. Y le decía a Timoteo, vos imitame a mí, que yo imité a Cristo. Necesitamos modelos vivos, menos gente de púlpito y más gente que modele en vivo, en la práctica, para nuestras iglesias. Así vamos a poder mover a nuestras iglesias a la práctica realmente. Y tercero, desafíe. Desafíe a su iglesia, desafíe a sus discípulos. Mire, lo máximo que puede pasar es que se vayan de la iglesia. Se van a ir a otra, quédese tranquilo. Pero lo importante es que usted esté desafiando a su iglesia y a sus discípulos y a sus líderes a practicar. Jesús continuamente estaba desafiando a sus discípulos. Desafió a Pedro a apacentar a sus ovejas. Desafió a los discípulos cuando no pudieron pescar una noche y les dijo, vayan y pesquen de nuevo. Bueno, en tu nombre vamos a ir a pescar de nuevo. Desafió a sus discípulos cuando le dijo, denles ustedes de comer a estas 5.000 personas. Jesús estaba continuamente desafiando. Llegó un momento que les dijo, esta palabra es muy dura, quieren irse, váyanse. Jesús no tenía miedo de que sus discípulos se vayan. ¿Sabe cuál era el miedo de Jesús? Tener discípulos tibios. ¿De qué nos sirve un edificio lleno de gente que está dispuesta a venir a cantar, a ofrendar y a escuchar un mensaje si después no están dispuestos a entregar su vida a ese Señor que murió en la cruz por ellos? Desafíelos. Desafíelos. Jesús lo hizo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. El ejemplo perfecto de modelar es Jesús. Mire lo que está haciendo Jesús acá en una sola acción. Esto es hermoso. En primer lugar, Él está viviendo los valores de su Padre. ¿Sí? Porque su Padre le dice, lo primero es amar a Dios, lo segundo es amar al prójimo. Jesús está amando al prójimo. Ahí está, frente a una persona a la cual Él va a bendecir. Está viendo qué le pasa, está viendo su dolor, ¿sí? Está amando al prójimo. Así que primero Él está viviendo el valor de amar al prójimo. Segundo, está amando directamente a alguien. O sea, hay una persona ahí que va a ser afectada por esa práctica de Jesús. No solo Él está obedeciendo, Él va a afectar a otro. Esa persona va a ser bendecida, algo va a pasar en su vida.
O sea que segundo resultado, no solo una persona que está obedeciendo, sino una persona que va a ser bendecida. Pero en la misma acción Jesús está haciendo una tercera cosa. Está modelando en vivo, le está enseñando a sus discípulos, pero no tiene manual, no tiene lección, no tiene un mensaje, no tiene un bosquejo. ¿Cómo les está enseñando? Les está enseñando con su ejemplo vivo. Ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes hagan. ¿Sabe? Hay muchos miembros de su iglesia que no pueden decir esto. Pastor, yo nunca lo vi a usted predicar a una persona en la calle. Yo nunca lo vi hacer un discípulo. Yo nunca lo vi tocar una puerta. Yo nunca lo vi ir a amar al prójimo. ¿Cómo quiere que yo lo haga si yo nunca lo vi de usted? Jesús dio un ejemplo vivo y necesitamos pastores que se animen a dar un ejemplo vivo si queremos tener una iglesia que crece como la que crecía la del Señor Jesús. Primero él modelando, después 12, después 70, después 120 y eso no paró. ¿Por qué no paró? Porque el modelo era sano. ¿Sí? Este es el modelo, fíjese. Primero, una persona que vive valores. Segundo, una persona que va a ser bendecida. Tercero, un grupo de discípulos que está aprendiendo cómo se hace. 3 efectos en una sola acción. Por eso Jesús es el modelo perfecto. Y por eso nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y como iglesia tenemos que volver a ese ejemplo. Cada uno de nuestros líderes tendría que ser un modelo de la práctica de los valores del reino de Dios. Si lo logramos así, vamos a poder multiplicar de la misma manera que Jesús multiplicó su ministerio. Y vamos a poder avanzar con un modelo sano,